1:11, estamos a jueves 27 de enero. Pronto se cumplirán 2 años de esta pandemia, 2 años de incertidumbre, de cambios de normas y cambios de normas. Ahora mismo, a enero de 2022, ¿qué ocurre cuando confinan a un niño por COVID-19? ¿Qué ocurre, no solamente en su caso, sino en el de sus cuidadores, padres y madres, que tienen que hacer malabares en muchas ocasiones para poder conciliar esa vida laboral y profesional? Ya en una situación de normalidad, pues imagínense en estas situaciones que seguro están viviendo muchos de quienes nos escuchan ahora mismo, o muchos también se preocupan de qué pasará cuando se llegue a esa situación. Hoy vamos a hablar de lo que para muchos es una desprotección legal de los padres a cargo de estos niños, con Jesús Pascual, que es abogado del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de DPG Legal. Jesús Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues encantados de charlar unos minutos en un tema que, bueno, es que no sé si es porque va cambiando, no sé si es la urgencia va por delante de la legislación, pero tenemos un poco de lío de qué ocurre cuando se dan situaciones como, por ejemplo, el confinamiento de los pequeños, ¿no? Sí, así es. Y lamentablemente a día de hoy no existe ninguna normativa que lo regule, ¿vale? Que nos permita pues poder cuidar de los niños cuando están confinados, es decir, a modo de permiso retribuido o similar. Para trabajadores normales, a día de hoy solamente existe, por así decirlo, el Estatuto de los Trabajadores o los convenios colectivos que se apliquen, que no reflejan ningún permiso por este motivo. Vamos a diferenciar, porque, claro, muchos de nuestros oyentes se pueden encontrar, en cuanto a los pequeños, en dos casos. Uno, que su hijo dé positivo por COVID, y otro, que en su clase, la clase de su hijo, haya habido varios casos de COVID y, por lo tanto, les confinen también a ellos, o sea, por contacto. ¿En ambos casos es igual o sí que la normativa contempla alguna referencia más en el caso de ser positivo? No, que va, lamentablemente no. Mira, a principio de la pandemia sí que se estableció una especie de permiso, pero no era un permiso retribuido, era una posibilidad de que los padres se quedaran en casa al cuidado de los hijos positivos o que fueran contacto estrecho, pero no eran retribuidos, era un permiso sin pago. Sin embargo, a día de hoy ya no está vigente esa normativa y por tanto solo nos cabe el acuerdo con el empresario para poder disfrutar de o teletrabajar o poder hacerse cargo para luego recuperar el trabajo que no se ha podido realizar. Es decir, ya cada uno que negocie con el jefe a ver cómo se puede solucionar, ¿no? Si hay posibilidad de teletrabajo, pues muchos están optando por ese teletrabajo, mientras que están en casa con los peques. Muchos tirarán de días de vacaciones, claro. Efectivamente. Porque otra cosa que suele hacer es dejar a los niños al cuidado de los abuelos. Pero claro, en este caso son quizá los más vulnerables y no puedes dejar a una persona, a un niño que que puede contagiar en manos de los abuelos, que son los más vulnerables en este asunto. Jesús, creo que en esta dirección sí que ha habido ya alguna sentencia, en concreto un juzgado contencioso administrativo de Logroño, que ha obligado a reconocer el derecho de un padre, en este caso funcionario, a hacerse cargo de su hijo menor. Cuéntanos cómo ha sido esta sentencia. Así es, lo que pasa es que, como bien has dicho, esta sentencia es para funcionarios, es decir, pasa en diferente normativa, el Código Civil, que también se aplica a los trabajadores normales, por así decirlo, pero esta sentencia se basa en el Estatuto del Empleado Público y en una orden ministerial que solo afectaba a la Administración de Justicia, porque este padre era funcionario de la Administración de Justicia. Entonces, efectivamente, aquí se le ha permitido que esas vacaciones que en su día se cogió para el cuidado del menor, al final se entendiera que era un permiso retribuido, puesto que la sentencia, como lo matiza, el cuidado de los hijos es un deber inexcusable de carácter personal. Sin embargo, esta sentencia no se aplica a los trabajadores que no sean funcionarios. Claro, en ese caso, pensar que esta sentencia pueda ir seguidas de otras y que esto se pueda llevar a una normativa general es pues adelantarse mucho a las circunstancias, ¿no? Sí, la verdad que sí. En primer lugar, porque es una sentencia de primera instancia, es decir, no es un tribunal
superior, entonces puede ser recurrible esta sentencia. Y segundo, pues como hemos dicho ya, solo afecta a funcionarios. ¿Verdad? Que la condición social, la condición que afecta al normal de los trabajadores, pues sí que podrían dictar sentencias similares, ¿no? De alguna manera, aunque, insisto, la normativa no sería la misma. Porque vosotros, en vuestro caso, estáis teniendo casos de padres que os preguntan si esto se puede, bueno, pues reclamar de alguna forma o iniciar algún proceso para que les sea concedido ese permiso retribuido. La verdad es que no, por diferentes razones. Una de ellas es porque un procedimiento de este tipo, primero el trabajador tendría que coger vacaciones, puesto que si no hay acuerdo para disfrutar de ese permiso tendría que coger unas vacaciones, y tendría que reclamarlo a posteriori. Y en un juicio de este tipo, aunque sea de conciliación de la vida familiar, que debería ser urgente y demás en su tramitación, pues a lo mejor tarda 5 o 6 meses. Además del posible coste que pueda generar, que no le va a compensar, porque daros cuenta que es iniciar un procedimiento judicial para reclamar a lo mejor 2 días o 3 días de cuidado, con lo cual a veces es complicado. Por eso este tipo de procedimientos los suelen llevar los sindicatos y demás que pues, de alguna manera tienen algún tipo de acuerdo o funcionan para reclamación de ese tipo de asuntos. Decía yo al principio que estamos casi a la vuelta de la esquina cumpliendo 2 años de pandemia. Y me decías, a día de hoy no hay normativa que lo regule, así que no creo que haya mucha esperanza de que se vayan a poner manos a la obra, ¿no? Y que se cree ese tipo de normativa. No creo, y además ahora han estado con reformas laborales y no es una parte que se incluye. Pero bueno, a ver si afortunadamente termina la pandemia, si no hay que regular este tipo de asuntos. Pues nos unimos a ese deseo, a ver si no se dan esas situaciones, pero claro, para que nuestros oyentes lo tengan claro, porque también muchos dicen, no, sí, tienes derecho a días, no, es que te lo tienen que pagar, etcétera, etcétera. Bueno, pues saber, que nos quede claro que eso es, pues cada empresario, cada empresa, a la negociación que se llegue, porque no existe una normativa general para regular ese cuidado de los niños confinados, ya sea por caso positivo de COVID o por contacto estrecho y por lo tanto confinamiento de clase. Así que Jesús Pascual, abogado del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de DPG Legal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, un placer. Gracias a vosotros. Gracias y hasta la próxima.